Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que las personas nos reuníamos en ronda de cuentos. Nos contábamos alrededor de la hoguera, a la fresquita, en el calor recogido de nuestro hogar o bajo las estrellas. Eso me recuerda una canción de infancia que igual os suena, que decía: en la noche cuando la luna como plata se eleva y la selva ilumina y también las praderas, viejos lobos de la tribu cantarán al espíritu del fuego. ¿Os suena? ¿No? ¿Sí? De los Scouts, que una tiene su historia. Pues sí, es que nos contábamos cuentos los Scouts. Fijaos qué suerte tuve, ¿no? El caso es que, bueno, para contarnos cuentos y escucharlos no hace falta mucho. En realidad lo único que hace falta es disponer del tiempo para escucharlos. Valga la redundancia. Lo que estáis haciendo hoy, habéis buscado ese tiempo para estar aquí y para compartir. Pero lo que nos sucede habitualmente es que no tenemos tiempo, ¿verdad? Que es la gran excusa de nuestra era, no tener tiempo. ¿Pana? Entonces, entre eso y la otra gran excusa, que no es excusa, que es terrible, que es el ruido. Es que estamos rodeados de ruido hasta tal punto que ya lo tenemos incorporado, ni nos damos cuenta. Fijaos, la contaminación acústica, de la que todavía apenas se habla, terrible. Estamos acostumbrados a tanto ruido. La televisión basura, mucho ruido y pocas nueces. Las noticias, más bien la desinformación diaria, mete mucho ruido. Las redes sociales. Pero además de todo el ruido que nos rodea, que es evidente si nos paramos a escucharlo, hay un ruido del que no nos percatamos tanto, que es más sutil, pero más insidioso y más profundo. El ruido de nuestros pensamientos. Y es que si no nos damos cuenta, si no nos paramos a escuchar, estamos tan rodeados de críticas destructivas y de halagos vacíos y todo eso que nos rodea día tras día. Así como, ¿cómo podemos escuchar? ¿Cómo podemos escucharnos y escuchar? Es muy complicado, ¿verdad? Pues sí, pero mejor que yo, que todo lo que os pueda contar, nos lo contaba ya a principios del siglo XX una poeta argentina llamada Alfonsina Storni. Vamos a escucharla. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas. Cuadrados, 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 casas enfiladas. Las gentes ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo misma, yo misma he vertido ayer una lágrima. ¡Dios mío, cuadrada! La joven de esta historia venía padeciendo esa terrible enfermedad. Lloraba lágrimas cuadradas. No sabía cuándo comenzó, pero un día
lo descubrió. Y no se lo contó a nadie porque temía pues las consecuencias. El caso es que guardó aquello en su interior. Y el día de su cumpleaños, su padre le hizo un regalo. El regalo era un reloj de bolsillo muy antiguo, precioso, que no funcionaba. Yo no sé si os ha pasado, si os han hecho alguna vez un regalo que no funciona. ¿Estáis recordando un regalo que no funciona? Sí, ¿no? A ver, un coche de segunda mano en el que le tenéis que meter más dinero, ¿sabes? Que sí que funciona, ¿verdad? ¿Sí? ¿Os suena? O ese vestido que os han regalado que es monísimo, pero que al final tenéis que meterle por aquí y sacarle por allá. No funciona. Pues sí, ¿no? Ya os vais. El caso es que ella, cuando vio el reloj, oye, fue un flechazo. Le gustó mucho. Porque a ella las cosas antiguas le gustaban un montón. El reloj, a ver, a simple vista era un adorno inútil y además pesado. Pero ¿quién lleva a cuestas hoy en día un reloj de bolsillo? Ella. Lo añadía al peso de su bolsa. Y es que aquel reloj tenía algo muy especial. A ver, para empezar, sus manecillas habían quedado paradas para siempre en las 7 en punto. Y ella se había dado cuenta de que, había 2 momentos al día en que aquel reloj parecía resurgir de sus cenizas como un ave fénix. Grandioso. Sí, a ver, sí. Era cierto, era un adorno inútil, pesado, pero 2 veces al día, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, nuestro reloj estaba en sintonía con el resto del universo y con sus demás hermanos relojes. Cuando todos los relojes del mundo sonaban con sus campanas enloquecidas de acá para allá, y los gongs y los cucús y las campanas no paraban de sonar, nuestro reloj disfrutaba de ese instante. Él se sentía en armonía con cuanto le rodeaba. No estaba mal, ¿no? El caso es que justo después de esos 2 instantes, los demás relojes continuaban con su giro y él se quedaba quieto, inmóvil, en ese lugar donde un día detuvo su andar. Bueno, pero la joven en realidad, ya os dije que fue un flechazo, ¿verdad? Flechazo total. Pues sí, amaba su viejo reloj. Y mientras más lo veía y mientras más hablaba de él, más lo amaba. ¿Por qué? Pues porque se estaba dando cuenta de una cosa, que en realidad el reloj y ella se parecían muchísimo. Porque muchas veces la joven se sentía como un adorno inútil y pesado para el resto del mundo, incluso para ella misma. Y también, al igual que nuestro reloj, ella tenía momentos fugaces en los que se sentía en armonía con lo que le rodeaba. Y entonces sentía que podía reír a carcajadas, pero no forzadas, ¿sabéis? Esas carcajadas que a veces ya ni escuchamos, que te salen desde abajo, desde la barriga. ¿Sabéis qué carcajadas digo? Que salen muy pocas veces, pero cuando pasa no te sorprendes y dices, ¡uy! ¿Verdad? Pues así, ella sentía que podía reír a carcajada limpia, sentía que podía soñar, que podía crear, que podía sentir, decir más cosas en esos instantes que en cualquier otro momento
de su rutinario andar que ella llamaba vida. Así que, bueno, cuando ella se sentía así, sabía que era muy especial, ¿verdad? Ella lo sabía, lo intuía. Y es que, a ver, aclaración, estas conjunciones cósmicas, estas sinergias se dan, sí, para los incrédulos, para los que sois un poquito escépticos, estas sinergias se dan. ¿Qué pasa? Que hay que estar atento, que están ahí a diario, están ahí. Pero si nos dejamos dejar por el ruido, pues no nos enteramos de nada. Pero esos momentos fugaces pasan cada día. A ver, es que ella se había dado cuenta, gracias a su reloj, que la vida de verdad, con mayúsculas, V mayúscula, ella sabía que la vida era otra cosa. Que la vida no tenía que ver con ese caminar mecánico y gris al que llamábamos vida. Ella sabía que nuestra vida, de verdad, la que recordaremos cuando nos quede poco tiempo en este lugar, esa vida está hecha de todos esos pequeños instantes, una suma de instantes, fugaces, sí, pero que nos hacen sentir más vivos que el resto del tiempo. Así que, bueno, pues la joven estaba muy agradecida al regalo de su padre, porque ella descubrió algo tan importante que muchas personas pues no se descubren en toda su vida, fijaos, y ya todavía le quedaba a lo mejor por vivir mucho. El caso es que ella se había dado cuenta que el reloj y ella eran una sola cosa. Y no solo eso, muy importante, se había curado de la enfermedad de las lágrimas cuadradas. Menos mal, ¿no? Bueno, el reloj y ella eran, o ella se definía muchas veces cuando le preguntaban, ¿y tú? ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? ¿Os preguntáis todavía hoy yo quién soy? ¿O ese tiempo lejano de la adolescencia se ha quedado ya muy atrás? ¿Os lo preguntáis todavía? ¿A veces? Bueno, ella todavía se lo preguntaba, pero es que el reloj le dio la clave. Ella, con mucha ironía y retranca, cuando le preguntaban, decía, yo soy un reloj inútil pesado. Y ella sabía lo que quería decir con eso. Bueno, pues os lanzo la pregunta, a ver, ¿quién eres tú? A ver, os voy a dar una pista. No vale 3 palabras, en 3 palabras o en 2, pero no vale en 2 palabras de Jesulín, no vale impresionante. ¿Vale? Hay que currárselo un poquito más, ¿vale? ¿No? Bueno, no os preocupéis porque afortunadamente viene a nuestra ayuda una cuentera maravillosa, bueno, poeta, pero para mí todos somos hermanos y hermanas, porque trabajamos con la palabra. Pues una poeta que viene también del continente americano, en este caso, de arriba, de Estados Unidos. Emily Dickinson, también a principios, en su caso a principios del siglo XX, pero no porque ella escribiera esto a principios del siglo XX, sino porque sus poemas se descubrieron porque los tenía guardados, fijaos, tenía 1800 poemas guardados. Se descubrieron póstumamente y a principios del siglo XX fue el boom de Emily Dickinson, cuando la gente empezó a conocerla, más o menos por la misma época en la que Alfonsina Storni publicó el poema que habéis escuchado, Cuadrados y ángulos. Bueno, pues allá vamos con el poema número 288, porque ya era así, ¿para qué ponerle título? Es nuestra Emily. Bueno. Ay.
Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Tampoco tú eres nadie? ¡Ya somos dos! ¡Shh! No lo digas. Lo pregonarían, ya sabes. ¡Ay, qué aburrido! ¡Qué ordinario! Estar diciendo tu nombre como una rana en junio, en una charca que te contempla. Para que luego digan que en esa época eran aburridos. La Emily. Apuntadla si no la conocéis, que la Emily tiene mucho. Bueno, pues sí. ¿Quiénes somos? A ver, es que es complicada la pregunta, yo lo entiendo, pero a mí esta sesión de Cuentos del Silencio con esa cosa no podía ser preguntas fáciles. A ver, ¿no? Ya los que habéis leído la sinopsis sabíais que no iba a hablar de la feria, ni de rebujito, ni de esas cosas, que también se puede hablar, pero hoy no. Bueno, a ver, que me voy. Como buena cuentera me puedo ir a otros sitios, Me voy y luego vuelvo, eso sí, yo vuelvo, siempre vuelvo. A ver, hay distintas formas de estar aquí, ¿no? En este mundo. Podemos estar como las ranas de la charca del mes de junio de Emily. Digo del mes de junio, siendo específica, porque Emily era muy amante de la naturaleza y se refiere específicamente a esa época en que las ranas son muy ruidosas. Hay otras en las que son muy tranquilas, que a mí las ranas me gustan mucho, las he estudiado un poco. Entonces, se trata de que hay momentos en los que somos, pues eso, como las ranas en la charca de junio, ¿no? No paramos. Vamos, un ruido atronador. Hay otros momentos en que somos como burros cansados con anteojeras. Oye, pa'lante, ¿verdad? Pa'lante. No hace falta que nadie nos diga nada, porque nosotros nos fustigamos, venga, pa'lante, ¿verdad? Y descansar, ¿para qué? Y cuidarnos, ¿para qué? ¿Verdad? Burros con anteojeras, también. Otras veces, oye, estamos a la defensiva, ¿verdad? Estamos estresados, pues, estamos preocupados, estamos sacando las garras, estamos a la defensiva y, oye, enseguida le sacamos los 3 pies al gato. Bueno, ya veis, podemos estar de muchas formas en la vida. Y hablando de gatos y de maneras de estar en el mundo, vamos a irnos a un lugar donde la gente, las personas, nos vamos cuando queremos hacer una pequeña pausa de nuestra vida cotidiana para buscar otras maneras de estar aquí, ¿no? Y ya que estamos en un centro de yoga maravilloso, pues tiene relación con eso, claro. Ay, la historia que ahora comienza sucedió en un ashram, en una escuela de retiro, de yoga, en América del Norte. Seguimos en América, pero no en Massachusetts con Emily, no, nos vamos más para el oeste. Nos vamos a Oregón, a un pueblo de Oregón. Oye, pues resulta que en este ashram, muy famoso por cierto, había un gurú, la mar de apañado. Tan apañado que iba gente de todo el mundo. Oye, encantados que estaba todo el mundo con el gurú. Y todo el mundo deseando sobre todo que llegase el atardecer, la charla, la prédica de la noche y la meditación de la noche. Porque allí en la sala de meditación se reunían todos deseando escuchar las enseñanzas de su gurú. Bueno, pues la vida por el ashram era apacible, era muy pacífica, hasta que un día llegó un gato por allí. Un gato muy mono, eso sí, un gato con un pelaje anaranjado, hermoso él, que, oye, cuando le daba la luz del sol se transformaba en un tono dorado. Fijaos, era bonito. Bueno, se hizo amigo de los habitantes del ashram enseguida, porque era muy zalamero,
Y además de bonito, zaramero, pues claro, se metió a todo el mundo en el bolsillo. Enseguida le bautizaron. Como estamos en Estados Unidos, era dorado, le pusieron de nombre Goldie. Goldie era muy, muy guapo, como ya os digo. Bueno, pues Goldie, que no se separaba de la gente para conseguir comida y caricias, el primer día de su retiro, del retiro de Goldie, se fue a la sala de meditación donde iba todo el mundo, él siguiendo a todo el mundo. Allí estaban todos sentados cómodamente en la sala, esperando al maestro. Y el maestro comenzó la prédica de la noche. Y Goldie, encantado como estaba de ver a tanta gente reunida y tantas caricias potenciales, empezó a acercarse a todos los que estaban allí sentados. Se acercaba. Se acercaba a otro. Y así se pasaba un buen rato recibiendo caricias. Terminó la prédica de esa noche y la meditación, sin más. Al día siguiente, al atardecer, volvieron a la sala de meditación a iniciar otra sesión. Y el gurú llamó al comienzo. Y Goldie, que estaba ya por allí, os estáis imaginando, ¿verdad? Consiguió otra ración de caricias aquella noche y al rato se dio por satisfecho. Y pudieron seguir con la sesión. Tercera noche. El gurú que comienza la misma. Bueno, Goldie no paraba. Goldie era una locura. Goldie estaba sediento de caricias. No tuvo suficiente con las que normalmente recibía. Mira, estaba como loco, poseído. Vamos, que aquella noche el gurú tomó una decisión. Le pidió a uno de los discípulos que al día siguiente, 5 minutos antes de la prédica, cogieran a Goldie, lo amarrasen y luego ya lo desataran después de la sesión. Y eso hicieron. Goldie, que era muy manso, se dejó hacer. Le ataron, se quedó ahí quieto, un poco indignado, eso sí, y esperó a que terminara la sesión. Le desataron y así. Así fueron sucediendo las distintas sesiones, sin mayores historias. Hasta que un día nuestro gurú, famoso y maravilloso, falleció. Y a él le continuó en la labor el discípulo más anciano y el más aventajado. Y este, siguiendo con el ejemplo de su maestro, cada día antes de la prédica del atardecer, pedía que tomasen a Goldie, le amarrasen y luego le desataran, ¿no? Y así. Hasta que un día el discípulo encargado de atar a Goldie tardó 20 minutos en encontrar al gato y atarlo. Porque Goldie hacía ya mucho tiempo que ni se asomaba por la sala de meditación, que cuando se acercaba el atardecer, él veía el plan
y se quitaban de en medio. Pero nada, al pobre le seguían amarrando. Hasta que un día Goldie falleció. Bueno, pues el nuevo gurú, hizo llamar a un discípulo y le dijo: consígueme un gato para atarlo antes de la sesión. El gurú no se había enterado de nada. Ay, ay, ay. Pues esta es la historia de el gurú y Goldie, sí. El caso es que a este gurú le siguió otro. Y este sí se había enterado de cómo iba la historia. Este sí sabía un poco más. Sus ojos, de hecho, brillaban de una gran tranquilidad. No sé si habéis visto alguna vez a una persona que despide paz. Pues los ojos le brillan, ¿verdad? De una manera especial. El nuevo gurú era mirarle: oye, no te hacía falta una tila ni un roibos, no te hacía falta nada. Era como verle y era: ¡ay, qué bien, qué gustito! Y él pues enseñaba a todos los discípulos, pero tenía a uno en particular al que le estaba enseñando unas lecciones sobre mística. Estaba enseñándole algo muy concreto. Y aquel día le dijo a su discípulo: querido mío, mi muy querido, esta noche, cuando den las 12, vas a ir al cementerio. Cuando llegues al cementerio, quiero que con toda la fuerza de tus pulmones halagues a los muertos. Busca los mejores halagos que se te ocurran. Pero no pares hasta que no te quede ninguno dentro. Y así hizo el discípulo. Habían dado ya las 12 y era muy oscuro. Así que nuestro discípulo encendió su candil. ¡Ups! Y se me apagó con el aire acondicionado. A ver, esto no estaba preparado. Pero espero que se encienda. Vaya, hombre. A ver. Esto es lo que tiene el directo, como sabéis. Además es que esto no son cerillas normales. Ha sido regalo de una amiga y estas cerillas tienen su... A ver. ¿Alguien tiene un mechero? A ver, no te apagues, no te apagues, no te apagues. Fijaos qué poderosa es la palabra, ¿eh? No se ha apagado. Qué cosa, qué cosa. A ver, son unas cerillas muy especiales porque en realidad es incienso. Un regalo de una amiga que no sé si está conectada. Si estás conectada, estoy usándola por primera vez. Gracias. Espero que os guste el olor. Ahí va. Bueno, medianoche, cementerio. ¿Habéis estado alguna vez en un cementerio de noche, noche cerrada? ¿Sin luz? Y por ahí, bueno, no me podéis responder, pero si habéis estado sabéis cómo es la historia, ¿verdad? Y si no, la podéis imaginar. Bueno, pues nuestro discípulo, allá que fue al cementerio, abrió la verja y se situó en una zona donde había muchas lápidas juntas. Le pareció un buen sitio. Dice: aquí hay muchos reunidos, aquí me quedo. Y puso su candil sobre una de las lápidas cercanas. Y entonces se puso a labor, ¿no? Se concentró y empezó a gritar todos los halagos que se le ocurrieron. Desde los más inocentes, los primeros que recordaba en su infancia, ¿no? Cosas bonitas que le dice a lo mejor a la niña o al niño que te gustan, ¿no? O a tu amiga, a tu amigo, ¿no? Desde los primeros halagos que se te ocurren, o a tu profe preferida o preferido, que le dices: profe,
¿no? Ir pensando. Pues eso, él empezó con los halagos más inocentes, los más ingenuos, y luego fue elaborándolos, cada vez más, ¿no? Unos halagos, algunos, uy, oye, que eran casi historias, porque oye, vamos, soltó todos los halagos que tenía dentro, tan dulces, oye, que la lengua se le quedó pastosa, pegajosa, como untada en miel. Cuando ya no podía mover la lengua, paró y volvió al ashram, donde estaba su maestro, y le preguntó, ¿qué tal? ¿Qué te han dicho los muertos? Nada, maestro, no me han dicho nada. Muy bien, bueno, pues esto es lo que vas a hacer. Mañana de nuevo vuelves al cementerio, pero esta vez, y a la misma hora. Importante, que pase la medianoche. Pero esta vez vas a insultarles. Vas a insultar a los muertos. Busca en tu repertorio los improperios más terribles que se te ocurran, ¿eh? No te quedes con ninguno en la recámara. Sí, maestro. Nuestro discípulo tomó el candil, salió del ashram y se encaminó al cementerio, tan silencioso. Abrió la verja, la cerró tras él, dejó el candil sobre la lápida ya familiar. Tomó aire y empezó a escupir insultos. Desde el primero que aprendió siendo un niño hasta los más violentos que ya sabía de adulto. Oye, se desahogó, se despachó a gusto. Cuando ya la boca le sabía a bilis y ya no podía más, paró. Tomó su candil y regresó al ashram. El maestro le preguntó, querido, ¿qué te han dicho los muertos? No me han dicho nada, maestro, absolutamente nada. Y me he esforzado, ¿eh? Sí, lo sé. Querido mío, así es como tú debes ser, indiferente a los halagos y a los insultos. Aprende la lección de los muertos y practícala en vida. Ya veis, hay maestros y maestros, porque si no, acordás del de antes, ¿eh? Bueno, así es, hay maestros de todo tipo. Y es que si estáis aquí, yo creo que estáis aquí no solo porque os gustan los cuentos, sino que os ha llamado la atención lo de Cuentos del Silencio también, ¿verdad? Cuando estamos practicando, cuando tenemos una práctica personal, de crecimiento personal, del tipo que sea, ya sea nuestra moderna psicología en Occidente, ya sea la filosofía del yoga, ya sean las artes marciales, ya sea tantas enseñanzas que nos pueden ayudar a vivir una vida mejor y a convivir mejor. Yo no sé si os pasa, pero a veces me abruma la cantidad de cosas que podemos poner en práctica, desde la enseñanza de los muertos, ¿verdad?, hasta tomar conciencia de tu respiración. Fijaos qué sencillo, ¿verdad? Y qué de cosas nos cuenta la respiración.
hasta tomar conciencia de nuestro estómago. Si está por ahí una de mis amigas, sabe bien a qué me refiero. Tomar conciencia de nuestros pensamientos. Uf, ahí he dicho nada, ¿verdad? El caso es que a veces abruma, ¿no? Abruma. Y otras veces tranquiliza. Yo a veces tengo tal empachera de aprendizaje que lo único que quiero es un poquito de tranquilidad, oye. Una miguita de tranquilidad. Y me entran ganas de hincharme, de zamparme un montón de flores de loto. ¿Y por qué flores de loto? Pues lo voy a contar. A ver, había una vez, en un pueblo en la India, una tribu que se alimentaba exclusivamente de flores de loto. Los lotófagos eran ellos. Los lotófagos vivían en un valle muy bonito, con un río que los rodeaba, con muchas flores de loto por todos lados, y en unas chozas muy sencillas, hechas con lo básico mínimo, que no se cayera, y ya está. Oye, los lotófagos llevaban una existencia muy apacible, muy pacífica, muy tranquila. Y es que gracias a las propiedades opiáceas de su dieta, ellos vivían en un eterno presente. Nada de qué preocuparse respecto al pasado y mucho menos respecto al futuro. ¿Para qué? Ellos vivían la mar de a gusto. Ay. Comían cuando tenían hambre. Dormían cuando estaban cansados. Bebían cuando tenían sed. Hablaban cuando tenían algo que decir. Y escuchaban la mayor parte del tiempo. En fin, ya os digo, ideal de la muerte, ideal de la vida, vamos, ideal. Pero resulta que un año el monzón llegó más violento que de costumbre y el río se desbordó. Los aldeanos cercanos a donde vivían los lotófagos se habían preparado con antelación y no sufrieron mayor pérdida que material. Nadie falleció. Lamentablemente los lotófagos murieron todos, toditos todos. No sobrevivió ni uno. Las que sí sobrevivieron fueron las hermosas flores de loto, las que formaban parte de su dieta. En fin, los lotófagos. A mí me han dado mucho que pensar, estos muchachos y estas muchachas. ¿Qué queréis que os diga? Y es que, a ver, que lo de vivir el aquí y el ahora, el mindfulness que se dice ahora y todo eso, que viene de muy antiguo, que no hemos inventado la rueda, ¿verdad? Claro que no. Pero, ay, qué difícil es vivir a veces, ¿verdad? A veces es muy difícil vivir. Porque, a ver, si nos pasa como a los lotófagos, que tenemos una conciencia del presente pues muy fuerte, ¿no? Y nos sentimos y escuchamos, pues hay momentos en los que estamos en sintonía, ¿verdad? Con el universo y con nosotros. Fantástico, pero hay muchos momentos en los que no. Muchos en los que no, como ya sabéis, gracias al reloj parado en las 7. Entonces, como hay muchos momentos en los que no, es imprescindible cultivar la alegría. Pero más que cultivar la alegría, el origen de la alegría. ¿Sabéis cuál es el origen de la alegría, todo esto? Pues lo cuento, claro, para eso estoy. Bueno, el origen de la alegría es algo que si nos falta, lo echamos muchísimo de menos. A ver, como todo, ¿no? Si nos falta una mano, pero no he dicho nada nuevo. Pero esto de verdad, que incluso faltándonos una mano o un riñón, si nos falta esto, no aguantamos, no podemos estar aquí. Nos cuesta la misma vida levantarnos de la cama. Venga, os estoy dando muchas pistas. ¿No? Venga, pues os lo digo, os lo cuento. La esperanza. Sin esperanza, es
casi imposible vivir, ¿verdad? Sobrevivimos, eso sí, pero vivir, lo que se dice vivir, no es posible. Es que la esperanza es la energía de lo posible, lo que nos conecta el aquí y ahora con el mañana. Pero mejor que yo os lo cuenta la Emily, que ya está siendo familiar, ¿verdad? Nos lo cuenta Emily Dickinson con su poema número 254. Y dice así. La esperanza es esa cosa sin plumas que se te posa en el alma y canta una canción sin letra. Y nunca, nunca se calla. Y más dulce suena en el temporal. Y fuerte debe ser la tormenta que logra callarla. Yo la he oído en las tierras más frías y en los más exóticos mares, aunque jamás me pidió una migaja, ni en las mayores adversidades. La esperanza es ese pajarillo que nunca se calla y que habita en nuestra alma. Bueno, nos vamos acercando al final de nuestra ronda de cuentos. Y para hablar de la esperanza, además de ayudarme Emily, vino a mí un cuento que en realidad escribí hace muchos años, con 14. Con 14 años escribí esta historia para mí. Nunca fue escrita para ser contada, hasta hace poco. Así que esto es primicia. Primicia mundial de cuentera. Tun, 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 tun. Bueno, a ver, esta historia que en breve os contaré, me resultaba difícil hilarla con la tradición oral de la que bebo en esta sesión, ¿no? Como habréis leído en la sinopsis, pues tomo de inspiración, de base, de fuente, la tradición oral de cuentos de India y Tíbet, fundamentalmente. Y ya habéis escuchado algunos de ellos. Este cuento, mi historia, no tiene ninguna base tradicional, no viene de ningún sitio en concreto, porque me vino esa historia un día. Y yo entonces, con 14 años, os puedo asegurar que no leía cuentos tradicionales de la India, ni del Tíbet. No. Sin embargo, sucedió lo siguiente, algo muy especial mientras creaba este espectáculo. Es fundamental que lo conozcáis, porque tiene que ver con todo, con la sincronía, con todo lo que estamos hablando. Mientras creaba el guión de este espectáculo, buscaba ese cuento tradicional que sirviese de base, que aunque yo no lo contase, me sirviera de apoyo, para yo tener la seguridad de contaros el mío. Y yo pensé, pero bueno, Esther, ¿cómo vas a encontrar un cuento que hable de esto? De esto. Pero yo, que ya estoy empezando a aprender a hablarme con más cariño, me dije, shh, a ver, Esther, tranquila, confía. Me dije, con todo mi espíritu hippie, fluye. Y ahí estaba yo en casa, y esto lo sabe Chema, porque se lo conté
muy resumido y muy rápido, con vosotros me estoy explayando, estoy disfrutándolo más. Pues yo estaba en casa con mi libro Antología de cuentos de India y Tíbet de Ramiro Calle y digo, venga, universo. Y empiezo a pasar las páginas a modo acordeón. Paro, miro. Sentí una mezcla de incredulidad, de sorpresa y no sé qué de qué más, pero no me lo creía. Es que justo ahí, me creáis o no, estaba el cuento, mi cuento, el cuento hermano del mío. Pero es que es un cuento escrito hace siglos. Hace siglos. Es un cuento contado a miles de kilómetros de distancia. Y ese cuento hermano estaba ahí, a mi lado. Pero no solo eso. Para seguir hablando de casualidades que no son tales, el título del cuento hermano era casi exacto al mío. Sí. El cuento hermano, el indio tibetano, se titula La pregunta de Dios. Y el cuento sevillano, La única pregunta. Sonreí para mis adentros y di las gracias. Es que hace ya unos años, no tantos, pero ya unos años, coincidiendo con este cambio en mi diálogo interno, en esta forma de hablarme con más cariño, hace unos años que empecé a percibir algo que no tiene nada que ver con la casualidad. Empecé a darme cuenta que las casualidades en realidad no existen, que lo que existe es la sincronicidad. La sincronicidad de la que habla nuestro cuento del reloj parado a las 7. No existe casualidad, sino sincronía. Pero para darnos cuenta tenemos que escuchar. Tenemos que estar atentos y abiertos y fluir. Bueno, pues vamos al cuento. ¿Vamos a ello? ¿Sí? Vamos a ello, Esther. Este cuento, en realidad, me lo contó una caracola. ¿No es maravilloso que la canción del mar se encuentra en una caracola? Que no tienes que poner Spotify, ni irte siquiera a unos kilómetros de distancia si no tienes la suerte de vivir al lado del mar para escuchar el mar. Pues bien, es cierto que la canción del mar se encuentra en una caracola, pero la caracola además tiene más que contarnos. La caracola, si la escuchamos con suficiente atención, nos cuenta aquello que necesitamos escuchar. Y esta caracola me contó lo siguiente. La joven decidió dejar atrás su hogar, su barrio, su ciudad, incluso su país. Tomó esa decisión sin saber cuándo volvería, si algún día volvería, y si encontraría respuesta a su pregunta. Pero ella, a pesar de su juventud y a pesar de la desesperanza que hacía tiempo que se había anclado en su interior, a pesar de todo, algo le decía que hacía lo necesario. Así que inició su viaje. Inició su viaje por la costa, claro está. A ver, claro está, no. Empezó por la costa porque no sabía por dónde empezar y porque le gustaba mucho el mar. Ya está, porque había que empezar por algún lado. Así que empezó por allí. Dunas doradas y sinuosas
discurrían paralelas a una playa que se perdía sin fin. Tras varias horas de caminata, el sol, de tan intenso que era, la volvió ciega durante un tiempo, nublándole la vista en una ceguera blanquecina, que además le hizo perder la orientación. Fue entonces cuando el sonido de las olas se convirtió en el faro de sus pasos sobre la arena. Al cabo de un rato, cuando recobró la visión, logró vislumbrar unas sombras, unas figuras humanas a lo lejos, frente a ella, que venían hacia ella, en su dirección. Aquellas formas eran una más alta que la otra y más gruesa. La más bajita era muy delgada. No sabía por qué, pero aquellas figuras le resultaban extrañamente familiares, oye. Con lo cual se sintió en confianza. No le preocupó que vinieran en su misma dirección, en la soledad de aquella playa tan grande. Así que ella continuó su camino al encuentro de aquellas dos figuras. Las dos formas pararon a unos 2 metros de distancia de ella. Ella las miró y no daba crédito de lo que sus ojos vieron. Se quedó tan impresionada que no pudo decir ni una sola palabra. Se cuestionaba lo que veía, pero se pellizcó. Es real. Yo soy real. Ellas son reales. Esto es real. La joven pensó en un montón de preguntas que desearía hacerle a esas dos figuras, a esos dos seres. Y se le ocurrieron tantas, tantas. Pero también, como era una mujer joven muy práctica, pensó, a ver, yo no sé cuánto tiempo van a estar ellas aquí. Por lo tanto, debería simplificar. Una pregunta, solo una. Una única pregunta. Lo tuvo claro. No necesitó pensar mucho. Y entonces, sin palabras, comunicándose de ser a ser, les preguntó: ¿encontraré alguna vez la paz? La figura más mayor, la mujer anciana, la miró con una sonrisa y una mezcla en sus ojos de amor y de comprensión, y asintió.
la figura más pequeña y delgada, la niña, la miró con una mezcla de amor y curiosidad y afirmó. Y en ese instante, ella sintió como una ola de paz la refrescaba y se llevaba todas esas emociones de desconfianza, toda esa inseguridad y sobre todo esa profunda desesperanza que como joven era demasiado pesada a cargar. Se fueron, desaparecieron. Jamás en su corta vida, en sus 14 primaveras, había experimentado algo así. Sintió que sus preocupaciones, sus miedos, sus inseguridades desaparecieron y en su lugar sentía confianza, sentía alegría y sentía una calma, una calma. En ese momento, las dos mujeres que la habían visitado, bueno, las dos mujeres, las dos figuras, la anciana y la niña, se giraron, se dieron la vuelta para marcharse en la dirección en la que ella iba. Y sin palabras también, de ser a ser, la invitaron a seguirla. Se veía sobre la arena los pasos de las tres pasos muy diferentes, 3 tamaños y 3 formas muy distintos, que las olas diligentemente se ocupaban en borrar. Ella caminaba entre la anciana y la niña. Una cosa importante que me contó la caracola. Del mismo modo, igual que el río está en todas partes, en su origen y en su desembocadura, en las cascadas, alrededor de los rápidos, en los mares y en las montañas. Del mismo modo, el tiempo está en todas partes. Y del mismo modo, la anciana, la niña y la joven están unidas. No hay distancia que las separe. Tan solo las sombras, las dudas de nuestro pensamiento crean esa distancia. Porque al igual que el río, ellas tres siempre fueron una sola cosa. Bueno, vamos llegando al final, al momento de la despedida. Y es que los cuentos nunca se han ido, nunca se fueron.
Siempre han estado aquí, junto a nosotros, dentro de nosotros, con nosotros. Solo han mudado de piel, como las hermosas serpientes. En nuestra contemporaneidad, los cuentos nos habitan, nos atraviesan. Los cuentos están en todos lados. Fijaos. En las acampadas, como las mías de los Scouts, ¿verdad? Forma contemporánea del cuento. En los atardeceres de la playa, ¿verdad? Que animan a contar. En la terapia de grupo, en la terapia individual, ¿verdad? Ahí hay mucho cuento del bueno, oye. ¿Dónde más? En las reuniones de exalumnos, madre del amor hermoso, la de historias que salen ahí, ¿verdad? Hay muchos cuentos, hay muchas oportunidades para contarnos. Y lo que es más importante, lo que más nos falta, me incluyo, escuchar, escucharnos. Así que hay cuentos en tantas formas, fijaos, los cuentos, leyendas, romances, refranes, versos, poemas, canciones. Sí, los cantautores nos cuentan unos cuentos maravillosos. En fin, que tenemos cuento para rato, ¿eh? Y como tengo que reivindicar cuento, porque tengo que aprovechar la oportunidad, que os veo muy atentos y atentas a todos, deciros que, a pesar de los tiempos que corren, que van muy rápido, lo sé, os animo a recuperar una forma de cuento, de mini cuento, muy antigua. El refrán. El refrán, yo soy muy refranera, y el refrán cuenta mucho. A ver, hay de todo, ¿verdad? Pero hay cuentos que son una maravilla de sabiduría, es una gota concentrada, ¿verdad? Pues contad, compartid refranes, volveros refraneros, por Dios. Y esto lo hago por amor al cuento, por amor a la humanidad y por amor a mi abuela. Porque mi abuela era muy refranera, ¿verdad, mamá? Muy refranera que ella. Y para despedirme, pues tengo que usar un refrán de mi abuela. Un refrán y una canción que me acompañaba desde niña, una canción de una cantautora chilena, de Violeta Parra. Así que me despido así. Oye, si os sabéis el refrán, lo podéis terminar. Al otro lado, los que estáis allá también. Os lanzo el refrán, ¿eh? Que va. Es de bien nacida. Oh, qué bien lo han hecho. Vosotros también, ¿verdad? Al otro lado, seguro. Pues... Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes, que es mi mismo canto, el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos, por regalarme este trocito de vuestra vida, este ratito de cuentos, y por regalaros esta ronda de cuentos. Que la magia siga.